quiero empezar haciéndoles una pregunta. No les voy a pedir la respuesta, solamente es una pregunta que usted se va a hacer a usted mismo. Pero no quiero que piense mucho, sino que responda tal vez lo primero que venga a su corazón, porque tal vez lo primero que venga a su corazón es la respuesta correcta, es la respuesta real, o si tiene que pensarlo un poco, pero que lo mire. Y esa pregunta es, en este momento de su vida, en este instante, ¿qué es lo más valioso para usted? ¿Qué o quién? ¿Qué o quién es lo más valioso en su vida? Porque ese qué puede ser mi trabajo, mi título, mi profesión, mis riquezas, mi capital, o quién puede ser mi esposo, mi esposa, mi hijo, mi hija, mi papá, mi mamá. Pero no piense en varios, piense en uno. Eso que es lo más especial para usted. Usted diga, oye, en este momento lo que más valor tiene para mí es. Y piensa, para mí lo más valioso es. Eso que de pronto usted dice, no, esto yo no estoy dispuesto a entregarlo. Esto que usted dice, no, esto es mío. Esto es el motivo de mi vida. Esto es lo que me mantiene a mí alerta para seguir adelante en esta vida. ¿Qué es eso que usted tiene? Y ya que lo ha pensado, la siguiente pregunta es, ¿y qué pasa si Dios te dice hoy que le entregues eso? ¿Qué pasa si Dios te dice, oye, entrégame eso que estás diciendo? Ese título, ese trabajo, esa profesión, ese proyecto de vida, ese hijo, ese esposo, esa esposa. ¿Qué pasa si Dios te lo pide en este momento? Y sé que el tiempo es muy corto y de pronto no seamos no tan sinceros, porque si somos sinceros, pero no seamos tan acertados en la respuesta. Porque yo decía esta mañana, de pronto si me le preguntan a mí, la respuesta más rápida que yo podría decir es mi esposa. Y entonces yo mismo me pregunto, ¿y si será lo más valioso? Y no porque no sea lo más valioso, sino porque a veces nuestro corazón es engañoso. Y entonces a mí me llama la atención un personaje como Job, porque Job cuando estaba en la tierra y cuando el enemigo empezó a incitar a Dios para que lo tomara, entonces lo primero, pues qué rico, tiene plata, por eso y dijo, bueno, pues quitémosle la riqueza. Y Job siguió siendo íntegro. Y después, pues la familia, pues tiene ahí sus hijos y todo. Bueno, Dios le quitó los hijos y siguió siendo íntegro. Y el diablo dijo, pero pues es que tiene salud, quítale la salud. Y Dios permitió que él cayera en una enfermedad. Mas aún así, Job siguió siendo íntegro en lo que estaba haciendo. Así que esta pregunta no es fácil, no es sencilla. Porque tal vez acá en una mañana fría de domingo y acá relajados en la iglesia, pues suena fácil. Pero ¿qué pasa si en realidad Él me pide eso? ¿Qué pasa si en realidad Dios te dice, entrégame eso que para ti es tan valioso? ¿Estaremos dispuestos a soltarlo? Porque generalmente eso que amamos, eso que valoramos, no queremos soltarlo. Por eso he titulado a esta enseñanza Prueba de Fuego. Esta enseñanza tiene como título Prueba de Fuego. Y quiero que esté muy atento a esta situación. En la Biblia, cuando usted hace sus devocionales, en ocasiones nos encontramos con historias en las que usted se pregunta, ¿es en serio? ¿Sí le ha pasado? Que usted lee cosas en la Biblia y usted dice, ¿y es en serio? ¿Esto dice la Biblia? Quiero colocar un ejemplo pequeñito. Hace 8 días, no, el miércoles pasado estábamos hablando de la historia cuando Dios le dijo, cuando Sara le dijo a Abraham, no, nació Isaac y ese muchachito Ismael no hace sino sacarle la lengua y la esposa ahí como toda revista y todo, los va a sacar de aquí, piecitos en polvorosa, se van de acá. Entonces Abraham pensó lo mismo que usted y yo podemos pensar, ¿verdad? Qué falta de humanidad de esta mujer. Qué falta de sensibilidad, ¿cómo va a sacarlos? Y entonces Abraham, entendiendo eso, va y le dice a Dios, imaginen lo que me está diciendo Sara. Y Dios le dice, hágalo. Y uno dice, ¿en serio? Pero si es Dios. Pero Dios le dijo, sí, sáquelos. No tienen por qué estar acá. Y obviamente yo tengo que entenderlo en el contexto. De lo que Dios está diciendo, pero es una de esas situaciones en las que usted dice, ¿es en serio? Y en la Biblia, hoy vamos a encontrar una de esas historias en las que usted dice, ¿es en serio? Y en la que, en eso, si nosotros pudiéramos traer esa situación del momento y lo trajéramos al día de hoy,
con las redes sociales y con todo lo que existe, seguramente seríamos censurados, seríamos juzgados y vistos como personas lo peor de este mundo, de la peor calaña que hubiera existido. Entonces yo quiero colocarle un ejemplo. Alguno de ustedes, de los padres de familia de la iglesia ICAS, se levanta una mañana, se levanta muy temprano, se alista, se baña, se perfuma, levanta a su hijo mayor, lo baña, lo perfuma, lo alista, le dice nos vamos, y entonces la esposa por ahí de la cama dice ¿para dónde van? Y el esposo le dice a sacrificarlo. Dios me mandó a sacrificar a mi hijo y voy a sacrificarlo. Así como cuando uno sacrifica a un hijo. Suena chistoso, ¿verdad? Pero ahora le pregunto, en esta época de redes sociales, en esta época de que todos lo juzgamos, ahora, ¿cómo nos verían? O sea, ¿qué le pasa? O sea, ¿qué está pensando usted? ¿Cómo así que esto? Y por eso digo, nos censurarían, nos juzgarían, harían un montón de cosas en eso que estamos haciendo. Y hoy, aunque suena tremendamente descabellado y aunque suena hasta sádico, porque suena sádico, sacrificar un hijo suena sádico, pero esa fue la prueba de fuego que tuvo que pasar Abraham. Imagínense a Abraham viviendo en esta época. Porque esa fue la prueba de fuego que tuvo que pasar Abraham. Y cuando yo pienso en Abraham, yo pienso que Abraham ni era loco. O sea, no creo que Abraham fuera loco, tampoco creo que Abraham fuera sádico. Mas, sin embargo, Abraham decide obedecer a Dios y con su obediencia a Dios decide mostrar que el primer lugar de su vida lo ocupa él. Y en segundo lugar, me muestra el profundo amor de Dios, porque la prédica de hoy, y le pido a Dios que me dé la sabiduría, y le pido a usted que esté muy atento, que no se me distraiga con nada, sino que esté muy atento, porque la prédica de hoy está en dos sentidos. Por un lado, va a hablarnos de la fe de Abraham, va a hablarnos del tipo de amor que Abraham le tenía a Dios, pero por otro lado nos va a hablar de ese plan de redención que Dios tiene con nosotros y de cómo Él nos quiere levantar, nos quiere fortalecer, nos quiere bendecir en esta mañana. Entonces nos está hablando de esas dos acciones. El autor de Hebreos nos viene hablando de Abraham, ya nos ha dicho que lo apartó, que lo escogió, nos ha dicho que vivió en tierra extranjera, de todo lo que tenía. Pero hay algo más que nos quiere decir sobre Abraham, y está en Hebreos capítulo 11 del versículo 17 al 19, donde la palabra dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Eso es lo que dice el autor de Hebreos, y es una referencia muy corta, pero que tiene para mí una tremenda profundidad. Ahora, en mi opinión, este es uno de los textos que me ministra más cuando lo estudio, cuando lo leo. Es uno de los textos que me gusta predicar, y le pido a Dios que me dé la sabiduría de predicarlo, porque creo que si entendemos el fondo de lo que está allí implícito, va a ser una gran bendición para nuestras vidas en esta mañana y en lo que Dios nos quiere dar para entenderlo. Lo que yo veo acá son dos escenas paralelas. Por un lado nos está mostrando acá a nosotros el lugar que ocupaba Dios en el corazón de Abraham, qué lugar ocupaba él. Pero por otro lado es como si en el tiempo de Abraham, no en nuestro tiempo, porque nosotros ya conocemos toda la historia, sino como que en el tiempo de Abraham el Señor abriera una ventana y le permitiera vislumbrar el plan de redención, le permitiera vislumbrar lo que venía hacia futuro. O sea que Abraham muchos años antes, muchos siglos antes, pudo ver y pudo entender el plan de redención. Así que vuelvo y le digo, esté muy atento, porque voy a ir en las dos direcciones. Voy hablando tanto de lo profético como de la enseñanza que nos da Abraham en este contexto. Ahora, parafraseando lo que dice el autor de Hebreos, wow, esto es... Eso, espero que esté muy atento porque quiero que lo entienda. Parafraseando lo que dice el autor de Hebreos, es que la fe de Abraham era tan sólida, tan fuerte, tan fija, que Abraham no tenía ninguna duda en hacerle caso a Dios. Y si Dios le dijo que lo sacrificara al hijo, Abraham fue y lo hizo.
Pero a la par, y esto es donde viene la esencia de la prédica que parece irracional, a la par, aunque Abraham iba a ir a entregar a su hijo, Abraham estaba seguro de que Dios iba a cumplir su promesa, que en Isaac iba a tener descendencia. Espere, pastor, no entendí. O sea, él está seguro de obedecerlo y de ir a matarlo, pero a la vez está seguro de que Dios le va a dar descendencia en su hijo. Sí, eso es lo que está diciendo el texto. Que Abraham, su fe lo lleva a obedecer sin preguntar nada, pero a la vez su fe lo lleva a creer que Dios cumplirá su palabra. Y suena contradictorio, pero es lo que nos está diciendo el texto, y que a pesar de que él muriera, lo iba a levantar para cumplir su labor o su propósito, el que le había prometido. Así que, siendo esta la síntesis de la prédica, quiero irme al texto original, quiero irme a la historia original, y a través de la historia original entender esto tan asombroso que nos habla de la fe que Dios demanda de nosotros, pero también de cómo nosotros podemos confiar en Dios y podemos entender el propósito de lo que Él tiene para nuestras vidas. Así que mi primer punto en esta mañana, lo primero que usted y yo quiero que entendamos es: una prueba de fuego afirma nuestro carácter. Una prueba de fuego afirma nuestro carácter. Ya Abraham había mostrado que era un hombre de fe. Ya eso no tiene discusión. Dios le había dicho: abandona tu tierra, tu parentela, tu casa y ve al lugar que te indicaré, y en el camino le muestra que el lugar que le indicará no es en la tierra, sino es algo eterno. Y Abraham obedece, camina y va en dirección de lo que Dios quiere. Abraham ha mostrado su fe. Dios le promete que ya siendo él un hombre anciano de 100 años y siendo su mujer una mujer también anciana, que ya no tiene el uso de las mujeres, dice la palabra, y que es estéril, Dios le va a dar un hijo. Y Abraham cree, y por esa fe que tiene Abraham, Dios lo bendice y en el tiempo le da su hijo. Así que esto ha mostrado que Abraham es un hombre de fe. Pero Dios quiere llevarlo a un nuevo nivel en su fe. Dios quiere llevarlo a una nueva dimensión en la fe que este hombre Abraham debe mostrar. Y en esa nueva dimensión de fe, este Dios, escúcheme, este Dios que es al que Abraham ama, es en el Dios en el que Abraham confía. Este Dios le pide algo a este hombre. Génesis capítulo 22, versículo 1 y 2 dice la palabra. Aconteció después de estas cosas que probó. ¿Qué hizo Dios? Probó a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Así como cuando uno va a sacrificar un hijo. Eso fue lo que le dijo Dios a Abraham. Ve y entrégame tu hijo. Y ve y sacrifícalo. Ahora, lo que está haciendo Dios en este contexto es probando la naturaleza de la fe de Abraham. Y quiero repetir algo que dije en una predicación anterior, porque yo les decía que nosotros admiramos a Abraham, lo conocemos como el padre de la fe, admiramos la fe de Abraham, pero la Biblia no registra ningún milagro de Abraham. O sea, Abraham no es como Moisés, que extendió su vara y el mar se abrió. Abraham no es como Elías, que oró para que no lloviera y no llovió durante 3 años y medio. Abraham no es como Eliseo, que hizo que el acero de una hacha flotara en el agua. No, nada extraordinario hizo Abraham. Pero lo extraordinario es que Abraham le creyó a Dios, tuvo fe, y su fe se vio reflejada en la obediencia. Y lo que nos está mostrando es que Abraham va llegando, va ascendiendo cada vez en un nivel mayor de fe. Y en ese nivel mayor de fe está mostrando la naturaleza de su fe. Y en esa naturaleza de la fe, Dios va formando en él un carácter. Y Dios en nosotros va formando un carácter, nos va llevando a crecer, a madurar en lo que Dios está dando a nuestra vida. Ahora, la orden que le da Dios era fuerte por 2 razones. Porque usted como padre, de pronto lo único, lo principal que piensa es: mi hijo, o sea, mi hijo, ¿en serio, Dios? ¿Cómo te va a dar mi hijo? Pero aunque Abraham piensa en esto, no solamente es el hijo,
sino también es la promesa que había, porque había dicho sobre él vendrá una descendencia. Así que no solamente está colocándose en riesgo la vida de Isaac, sino está colocándose en riesgo la descendencia que viene después de él. Y entonces espere, ¿cómo así? O sea, ¿Dios va a romper una promesa que hizo por hacer otra cosa diferente? O sea, no entiendo. Espere, me rasco la cabeza y le digo, Dios, no entiendo. Estoy hablando por mí, no estoy hablando de Abraham. Estoy hablando desde mi perspectiva. O sea, Dios, no entiendo. ¿Cómo me das un regalo? Me das un hijo como regalo, lo obtengo de una manera sobrenatural. ¿Cómo me das una promesa sobre él que va a tener una descendencia y ahora me dices que lo mate? O sea, pregunto, ¿hasta acá hay alguna lógica? ¿Es lógico lo que Dios está pidiendo? No, no es lógico, pero es lo que Dios está haciendo y de la manera como Dios le está hablando. Cuando vuelvo al texto de Agar y de Ismael, cuando Dios le dice a Abraham, si Sara le dice que los saque, sáquelos porque es la voluntad que yo tengo sobre esto. Y al final le dice en Génesis 21:12, le dice, porque en Isaac te será llamada descendencia. Espere, Dios, ¿cómo me dice unos capítulos antes, unos días antes, unos años antes, cómo me dice que en Isaac me va a dar descendencia? Y ahora me está diciendo que mate a Isaac. Eso es lo que yo pensaría, lo que yo pudiera estar pensando. Porque la orden que Dios le da aparentemente es una orden irracional o es una orden en contravía. O sea, no tiene sentido que Dios prometa una cosa y ahora haga la otra. Esto no tiene sentido. Si yo me detengo a pensarlo, no tiene sentido. ¿Cómo es que Dios me pide la promesa? No sé si usted lo va a colocar en el contexto, pero es como piense en un niño de 6 años, 7 años tal vez, y piense en la Navidad o piense en el día de su cumpleaños. Y piense que usted le da el regalo que ese niño tanto anhela, qué sé yo, el balón, la pista de carros, el tren, qué sé yo, lo que sea que le guste. Y usted se lo da, se lo entrega. Y permite que el niño se tire al piso y se revuelque jugando con su juguete, no sé qué, y cuando ya está bien emocionado, dice, no, venga, no, te lo quito, ya me lo quiero llevar. El niño que le va a decir, no, espere, ¿qué le pasa? Ya es mío, ya no se lo quiero devolver. Porque es mío, usted me lo dio, no me lo quite, ya me lo regaló, no me lo quite. Bueno, Dios le dio un hijo a Abraham y ahora le está diciendo, devuélvamelo. Entréguemelo, yo quiero tomarlo. Y lo que está haciendo Dios, y acá viene la esencia de la primero que nos quiere enseñar, es que lo que está haciendo Dios es examinando el corazón de Abraham para mirar si esa bendición que recibió de parte de Dios había desplazado a Dios del primer lugar de su corazón. Porque puede suceder que la bendición que reciba de Dios quite a Dios del primer lugar. Así que Dios le está diciendo a Abraham, ¿sigo siendo yo el primero en tu corazón? ¿O ahora Isaac ocupa el lugar que debo ocupar yo? Tremendo. Tremendo porque es lo que está haciendo Dios. Y es cuando podemos entender que una bendición que Dios nos otorgue, un regalo que Dios nos dé, si no sabemos entenderlo como la bendición de Dios, ese regalo o esa bendición puede llegar a ocupar el lugar que solamente le pertenece a Dios. Porque Jesús dijo que toda la ley se resume en amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón. Así que es fuerte esto. Ahora, le pregunto a usted, ¿cuántos estamos preparados para enfrentar una prueba como la de Abraham? Dios hoy te va a pedir, y eso que tú pensaste al principio, Dios te lo va a pedir. Y tú vas a decir, ok, Dios, listo, perfecto. No es perfecto. No es fácil, no es sencillo. Ahora, tranquilos, Dios no nos va a pedir un hijo, tranquilos, no se preocupen. Ni tampoco Dios nos va a pedir algo más allá fuerte de lo que tengamos. Pero la palabra sí dice algo en 1 Corintios 10:13, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Pero no dice que no vamos a ser tentados, no dice que no vamos a ser probados, dice que vamos a ser probados porque cada prueba que Dios va a traer sobre nuestra vida va a ser una forma donde Él va a formar nuestro carácter para que nuestro carácter, la prédica del primer domingo de este año,
seamos más como el carácter de Cristo. Nos asemejemos más al carácter de Cristo. Nuestra vida camine más alineada a lo que Dios quiere que nosotros caminamos. Ahora, lo que yo entiendo en esto que Dios está diciendo, o lo que le está pidiendo a Abraham, yo entiendo dos principios. Y si usted está anotando, yo quiero que lo anote. Y si no está anotando, yo quiero que lo memorice. Pero los dos principios que yo entiendo es que, primero, Dios es Dios por encima de las circunstancias y las situaciones que yo atraviese. O sea, Dios nunca deja de ser Dios. Y puede que las cosas me estén yendo de maravilla, Dios es Dios. Y puede que las cosas se pongan patas arriba y todo salga mal. Dios sigue siendo Dios, porque Dios está por encima de las circunstancias y Él es siempre Dios. Pero ese no es el único principio. Hay un segundo principio, y es que por encima de las circunstancias y por encima de las situaciones, Dios cumplirá su propósito, porque era la fe que tenía Abraham. Entonces Abraham no se detuvo a pensar lo que yo estaba pensando, sino él dijo, ok, yo obedezco a Dios, porque por encima de las circunstancias y por encima de las situaciones, el propósito de Dios se cumplirá. Así que en primer lugar, Dios es Dios sin importar las circunstancias. Y en segundo lugar, Dios cumplirá su propósito sin importar las circunstancias. Entonces, ¿por qué Dios las permite? Porque está formando mi carácter. Porque me está llevando a crecer en Él, a madurar en Él, a ser un hombre o una mujer que pueda dar testimonio de que ha madurado en su relación, en su conocimiento y en su gracia con Dios. Pero hay algo más que yo veo en esto, y es el segundo punto. Una prueba de fuego descubre nuestro corazón. Una prueba de fuego descubre, deja en evidencia, saca a la luz lo que hay en nuestro corazón. Porque a mí me impresiona, y créanme que me impresiona en serio, ver la actitud que tuvo este hombre. O sea, Abraham no se llamó en vano el padre de la fe. No fue un título solamente de una palmadita en la espalda. Yo creo que Abraham ganó ese título como el padre de la fe o como el amigo de Dios. Porque a pesar de que la Biblia también nos registra errores o pecados que pudo cometer Abraham tenía algo claro en su vida, y era que el primer lugar siempre lo iba a ocupar Dios y que Él estaba en el centro. Entonces, ahorita cuando lea un texto usted se va a entender, pero yo creo que esta ordenanza de Dios de que le dice, Dios probó a Abraham y le dijo, entrégame ahora a tu hijo y ofrécele un sacrificio. Yo creo que fue un día, qué sé yo, al mediodía, en la tarde tal vez fue cuando le dijo Dios esto a Abraham. No sé qué pasaría por su mente, no sé si esa noche Abraham durmió plácidamente o si Abraham dio vueltas en la cama, no sé qué hizo, no sé qué pasó. Pero lo que sí me sorprende, lo que sí me admira, es la respuesta que da Abraham. Y esa respuesta que da Abraham, para mí es tremendamente admirable, porque muestra la calidad de fe que tiene él. Y en Génesis 22, del 3 al 8, dice lo siguiente. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbordó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Ahora, yo quiero invitarle a que usted de pronto en su casa pueda leer este texto con más detenimiento, porque acá hay muchas cosas que aprender, muchas cosas que entender. Pero yo no las voy a tocar todas porque no me quiero desviar del centro de lo que yo estoy hablando y a lo que Dios me ha pedido que le comparta. Pero lo que yo quiero resaltar es la obediencia que tiene Abraham. Porque cuando dice la palabra, y es tan específica en decir que se levanta muy de mañana, y que lo que hace esto, se levanta temprano, alista la leña, toma el fuego, coge el cuchillo, alista a su hijo, toma a Isaac y arranca a hacer lo que Dios le ha mandado.
veo que él está con una actitud diligente en la que Abraham no actúa como de pronto yo hubiera actuado. Porque tal vez si hubiera sido yo hubiera cuestionado, perdón, ¿escucharía bien? ¿Será que Dios sí me quiso decir lo que yo entendí? O tal vez Dios dijo otra cosa y yo como que lo entendí mal. ¿No será más bien que yo comí muchos frijoles y me soñé que escuché esto? O sea, yo puedo colocar esas situaciones. O yo puedo posponerlo, yo puedo levantarme y decir, está como frío el día, esperemos a ver si durante el día de pronto Dios dice otra cosa, y ahí como con calma. No, Abraham no hizo nada de esto. Abraham se levantó. Ahora lo que iba a hacer no era sencillo, pero se levantó de una y empezó a listar las cosas. Es más, Abraham tampoco hizo algo que yo hubiera hecho. Dios, explícame, no entiendo. Dios, si tú no me explicas y yo no entiendo bien qué es lo que vas a hacer, yo no lo hago. Y creo que si hubiera sido yo, me hubiera quedado esperando una explicación porque Dios no me hubiera dado la explicación. Porque él solamente quería que este hombre confiara en que Dios tenía el control. ¿Recuerdan que yo les he dicho siempre que a pesar de las circunstancias, Dios siempre tiene el control? Pues en este asunto, Dios tenía el control. Así que ni él ni cuestiona, ni pospone, ni le pregunta a Dios, ni alega con Dios. Ahora, yo quiero preguntarme a mí, pero preguntarle a cada uno de ustedes, o que ustedes se pregunten, ¿qué tan fácil nos es obedecer a Dios de esta manera? O sea, es fácil decir, Dios, ¿qué me pides? Estoy dispuesto a hacerlo ya inmediatamente. Y acá hay dos cosas que pensaba yo en esto, y es, ¿qué tan dispuestos están a aceptar aquello que implica una renuncia? A veces nos cuesta renunciar. Renunciar a aquello en lo que coloco mi confianza. Renunciar a eso que fue el proyecto de mi vida. Renunciar a eso que me da seguridad. Renunciar a esa persona que amo tanto. Renunciar a ese hijo. Renunciar a ese padre. Renunciar a ese puesto. Renunciar a esa estabilidad. A veces nos cuesta renunciar. ¿A qué te cuesta renunciar? Porque acá Dios está pidiendo que él renuncie al amor que le tiene a su hijo porque lo va a llevar a un sacrificio. Pero no solamente es a qué nos cuesta renunciar, sino qué tan dispuestos estamos a hacer aquello que no entendemos. O sea, usted está dispuesto a hacer lo que no entiende, porque yo estoy seguro que Abraham estaba obedeciendo, pero también estoy seguro que él no entendía. Él solamente confiaba en que Dios tenía el control, pero él no entendía exactamente, bueno, si Dios me pide esto, se lo voy a dar. No entiendo por qué me lo está pidiendo, pero lo voy a hacer porque Él es Dios y porque como Dios me lo está pidiendo y si Dios lo pide, yo lo voy a hacer. Y va a esta dimensión de fe en la que Él va más allá en lo que está haciendo. Ahora, cuando Jesús está en su ministerio público, Jesús dice lo siguiente. Jesús dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Ahora, déjenme hacer una publicidad pequeña, acá pequeñita. Pero quiero decirles que tengamos cuidado. La ciudad está muy peligrosa. En estas últimas semanas, he tenido que hablar con personas que han sido víctimas de robos, de estafas, y no de robarles solamente el celular o algo, sino de cosas delicadas. Entonces tengamos cuidado. Pero tal vez hago esa referencia para que tenga cuidado, pero Jesús ya nos lo ha dicho. No se haga tesoros acá, o sea, no ponga su confianza en las cosas de acá. Porque si usted coloca la confianza en el trabajo que tiene y si un día no tiene ese trabajo, si usted coloca su confianza en el lugar que escaló y ese día no tiene ese lugar que escaló, si usted coloca su confianza en que yo soy fulanito de tal y un día ese fulanito de tal queda por el piso, si usted coloca su confianza en una persona y esa persona lo defrauda, ¿dónde queda usted? Y lo que Dios está diciéndonos es guardándonos, porque nos dice, maldito el hombre que confía en el hombre, o maldito el hombre que confía en las cosas que pueden estar en esta tierra, cuando no sabe si es seguro que lo tendrá siempre. Y nos lleva a entender que nuestra confianza debe estar en Dios. Ahora, quiero que me conteste, sí quiero que me lo conteste. Si Abraham estuviera sentado en una de estas sillas, y yo le hago la pregunta que le hice a ustedes al principio, le digo, ¿qué es lo que tiene más valor en su corazón en este momento? Según lo que hemos hablado, ¿ustedes qué creen que sería la respuesta de Abraham? ¿Quién? ¿Isaac?
Dios. Ahora pregunto, si Abraham no hubiera dicho que Dios, nosotros le hubiera dicho, y tan religioso, o tal vez con lo que estamos viendo le creeríamos. Porque la evidencia es que Abraham con sus hechos está mostrando que realmente para él lo más importante es Dios. El que ocupa el primer lugar de su corazón es Dios en ese contexto, porque Isaac, es el hijo de su corazón. Es más, me llama la atención, porque cuando Dios le dice a tu único hijo, no, espere, él no es el único hijo. Él ya había tenido a Ismael. Pero recuerdan que Dios mismo ha dicho, no, es que no es con Ismael. O sea, esto fue algo que usted se inventó. Por eso le digo, tenemos que entenderlo en el contexto. Pero su hijo, en quien tengo la herencia, en quien voy a dar la bendición, en quien voy a cambiar su generación, es en Isaac, es en él. Por eso le dice, oye, ¿recuerdas, Abraham, que tienes un único hijo? Y que ese único hijo que tienes es el que más amas. Pues claro, si no tiene más, pero bueno, lo amas con todo tu corazón. Y que te he dado promesa con él. Ahora, lo que Dios está haciendo es recordándole y diciéndole, yo entiendo el lugar que ocupa Isaac en tu corazón. Abraham, lo que yo quiero saber es si con todo el amor que tú le tienes a Isaac, sigo estando yo en primer lugar. Es lo que le está preguntando. Y acá es donde yo empiezo a sentirme mal. Porque yo no sé cómo responder, o sea, yo sé cómo respondería. Yo respondería, Señor, tú eres el primero, así como muchos de nosotros. Pero el problema es que no es solamente responderlo, sino que cuando estamos colocados en la prueba es donde se va a hacer evidente si realmente Dios es el primero o si tal vez hay alguien o hay algo que ocupe el primer lugar en nuestra vida. Así que Abraham, con sus hechos, con sus obras, wow. Lo que le está diciendo a Dios es, Dios, ni siquiera el amor que le tengo a Isaac supera el amor que te tengo a ti. Eso es lo que le está diciendo a Dios. Ahora, yo quiero preguntarle si usted y yo seríamos capaces de decir eso en este momento. Yo personalmente creo que quisiera decirlo, pero no estoy seguro si lo diría cuando sea Dios tocando algo que para mí vale mucho. Tocando algo que para mí tiene verdaderamente relevancia. Así que, ¿qué ejemplo de fe que tiene Abraham? Y esto me lleva a mí entonces a preguntarme algo con respecto a la pregunta que hizo Jesús. ¿Dónde está mi tesoro? Porque donde esté mi tesoro, allí estará mi corazón. ¿Dónde estaba el tesoro de Abraham? El tesoro de Abraham era Dios. Y por eso su corazón estaba en Dios. Y aunque amaba a su hijo, él prefirió a Dios aún por encima de su hijo. Pero ahora, ¿qué pasa si Dios nos confronta a nosotros con esto? Y si Él nos coloca a elegir entre eso que es para nosotros un tesoro y Dios. ¿Quién está en ese primer lugar? Ahora, quiero decirle aún algo para que se alivie un poquitico. Y quiero decirle que esta fe o este amor que está mostrando Abraham es imposible para nosotros. O sea, no es posible en mi propia fuerza, en mi propia capacidad, amar de esa manera a Dios. Porque nuestra naturaleza es una naturaleza caída, es una naturaleza pecaminosa, es una naturaleza vendida por el egoísmo, por la envidia, por el celo, por las ambiciones, por todas las cosas que el mundo ofrece. Así que para mí es imposible en mis fuerzas. Así que si es imposible en mis fuerzas, debe ser el resultado de un caminar con Dios. Entonces yo puedo llegar a amar a Dios de esa manera. No porque digo emotivamente, sí, Dios te amo. No. Es porque he aprendido a caminar con Dios. Y en el caminar con Dios he crecido en esa confianza, he crecido en esa certeza de que Dios tiene el control y de que Él va a hacer las cosas bien. Así que no es algo sobrenatural, sino es algo que se da producto de la fe. Déjeme colocarle un ejemplo, y siempre lo he citado. Un joven que tiene mucho dinero va a Jesús y le dice, maestro, bueno, ¿qué he de hacer para ser salvo? Y este joven está muy ansioso porque él realmente quiere seguir a Jesús. Entonces Jesús le dice, conoce los mandamientos, cúmplelos. Y este hombre muy elocuente y muy confiado en sí mismo le dice, Dios, todos los he cumplido desde mi niñez. Ahora, voy a cambiarle lo que dijo Jesús, porque Jesús le dijo, vende todo lo que tienes, dalo. Sigue, voy a cambiarlo. No voy a cambiar el sentido, pero voy a cambiar la forma de lo que le quería decir Jesús. Lo que le quiso decir Jesús es, ok, tú me quieres seguir, ¿cierto?
¿Tú estás dispuesto a amarme más de lo que amas tus riquezas? ¿Tú estás dispuesto a amar, o sea, estás dispuesto a renunciar a toda esta riqueza que tú tienes, a esta tranquilidad económica que tienes de que sabes que no te afanas por nada? ¿Estás dispuesto a renunciar a ello por seguirme a mí y amarme más a mí? En otras palabras, es lo que le está diciendo. ¿Y qué responde él? No, Dios, no soy capaz. Pero ¿sabe qué es lo más tenaz? Que él se pone triste, porque él reconoce que aunque tiene delante de sí a alguien espectacular, su fe no le alcanza para confiar más en Dios que confiar en su riqueza. Y él decide optar por su riqueza. Y sabe que no solamente nos deberíamos sentir tristes por él, o mirar que él se puso triste, sino deberíamos sentirnos tristes por él. Porque quiere decir que este joven rico no tiene algo que usted y yo sí tenemos, y es la revelación del amor de Dios. Porque aunque todavía nos falta, de alguna manera hemos renunciado a algo por seguir a Jesús. Hemos renunciado a un estándar, a una forma de vida, a unos amigos, a un ambiente, a algo por seguir a Jesús. Y esto me lleva a entender que lo que yo no puedo, escúcheme, porque usted no puede amar a Dios como Abraham está amando a Dios. Usted no puede. Quiero decirle eso, no entre en angustia ahora. ¿Y cómo hago? ¿Me doy, qué sé yo, latigazos, camino de rodillas? ¿Qué hago para...? No, usted no puede. Pero cuando el joven rico se va, los discípulos le dicen a Jesús, venga, pero si él que tiene los recursos económicos y que sinceramente quería seguirlo, y usted en vez de aprovechar a este hombre porque de pronto nos podía ayudar financieramente, lo echa fuera, si él no puede, ¿quién puede? Y Jesús le responde en Lucas 18:27, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Así que escúcheme esto porque es tremendamente importante. ¿Sabe por qué Abraham amaba a Dios de la manera que lo amaba? Porque ese amor con el que amaba a Abraham a Dios era producto de la gracia. Porque Dios mismo colocó en Abraham la capacidad de amar a Dios con el amor que él merecía. Sofía estaba ministrando hace un momento y en la última canción nos repitió muchas veces, dijo, me amas, me amas, me amas, me amas, me amas. ¿Cuántos están seguros que Dios nos ama? Bueno, ahora Él nos dice, quiero que ustedes me amen como yo los amo a ustedes. Pero como sé que ustedes no pueden amarme como yo quiero que me amen, he colocado mi gracia sobre sus vidas para que a través de una comunión conmigo, a través de un trasegar conmigo, a través de la unción del Espíritu Santo, el Espíritu Santo forme en ustedes ese amor, y para que ahora su corazón, que tal vez está colocado en otros tesoros, en un familiar, un hijo, un esposo, su trabajo, su economía, un deporte, una profesión, un reconocimiento, para que tú coloques tu confianza en mí y creas que yo tengo lo mejor para ti. Así que, ¿dónde está tu corazón? Una fe o la prueba de fuego lo que hizo fue revelar que realmente el corazón de Abraham estaba en Dios. Y una prueba de fuego que tú enfrentes lo mostrará. Yo le pedí permiso, bueno, claro que se lo pedí públicamente, después no le dije que se me daba permiso, pero ya lo voy a hacer. Le pedí permiso a mi esposa para contar algo. No le voy a contar con detalles, pero le voy a contar algo. Resulta que nosotros el año pasado tuvimos una situación económica fuerte. Pasó algo y tuvimos un golpe económico fuerte. Muy fuerte. Y no estoy hablando de la iglesia, no, la iglesia está bien. No, en nuestras finanzas personales tuvimos un golpe muy fuerte. Y lo que me llevó a mí a alegrarme es saber que eso que pasó no me descompuso. O sea, sé que en esa área Dios es el proveedor y Dios suplirá. Pero ahora le explico por qué le pido perdón a mi esposa, o le pedí permiso para explicarlo. Porque resulta que no es, o sea, es el contexto. Mi esposa fue levantada en un hogar donde toda su familia es de negocios. Y en donde la familia de mi esposa todos valen por el dinero que tienen. Y obviamente mi esposa se levantó así. Entonces, por ejemplo, mi esposa ha cambiado porque hemos venido en un proceso. Pero para mí es mucho más fácil ser generoso que para mi esposa. Para mí es mucho más fácil sacarme el pan de la boca y dárselo a alguien. A mi esposa le cuesta más, pero ya ha cambiado.
Pero estoy seguro, no estoy hablando mal de mi esposa, por favor, ni lo malinterprete, sino estoy diciendo en el contexto en el que ella fue levantada. Pero estoy seguro que si esto que nos pasó el año pasado hubiera sucedido, tal vez empezando nuestro matrimonio, tal vez esto hubiera sido causal de divorcio. Porque ¿cómo así que nos pasó esto y usted tan tranquilo y no pasó nada y no sé qué? Porque tal vez su confianza estaba puesta en esto, pero ella en el caminar con Dios, en el recorrer con el Dios, en mirar que Dios es el proveedor, ha aprendido que nuestra provisión viene de Dios y que el todo de nuestra vida es Dios. Ahora, pregúntese usted, ¿qué pasaría si no tuviera ese trabajo? ¿Qué pasaría si su confianza estuviera puesta en una persona y esa persona ya no está? ¿Qué pasaría si fuera su título y su título ya no le serviría de nada? Porque lo que Dios hace es quitarnos las muletas que nos hacen decir, bueno, ¿dónde está tu confianza? ¿Tu confianza está en lo que tú haces, en lo que tú crees, en lo que tú confías? ¿O tu confianza está en mí porque fue lo que hizo que Abraham aprobara esa forma? Así que una prueba de fuego lo que hace es llevarnos, y ese es mi tercer punto, a un nuevo nivel, a otro nivel. Ya les dije algo y quiero repetirlo. Abraham ya había caminado con Dios. Le dijo, ok, Dios, muéstrame a dónde vamos a ir y yo sigo contigo. Y Dios, sígueme y yo te mostraré el lugar. Y Abraham hace sus maletas, arranca, y va caminando. Pero digamos que en cierta forma es una fe pasiva. Violeta va a predicar conmigo. Hay una fe pasiva. Hay una fe que va caminando de la mano con Dios y en la que él simplemente, ahora sí trajeron con Violeta, vengan, mírenme acá, mírenme. Tranquila. En ese contexto, Abraham simplemente tuvo que creer. Más adelante Dios le dice a Abraham, te voy a dar un hijo, el hijo de la promesa, pasa mucho tiempo y como que todas las cosas se dan para que sea humanamente imposible que ellos tengan un hijo, para que toda la gloria sea de Dios. Abraham cree y tienen un hijo, oh, gloria a Dios. Abraham tiene fe en ese sentido. Pero escúcheme, en ambas ocasiones, la fe de Abraham solamente se limitó a creer. Yo creo lo que Dios dice y como Dios lo dijo, yo lo creo. Paré de contar, no hay nada más que hacer. Pero ahora, en esta última prueba de fe, Abraham no solamente tiene que creer, Abraham tiene que hacer algo. Tiene que moverse de acuerdo a lo que Dios ha dicho. Ahora recuerde, Dios le había dicho que le iba a dar un hijo que se llamaba Isaac. Y Dios le había dicho, y en ese hijo Isaac te voy a dar descendencia. Hasta ahí vamos claros. Y ahora Dios le dice, ahora toma ese hijo que amas y mátalo. Espere que se me hizo cortocircuito en la cabeza. No entiendo, me estás diciendo que me hacen una herencia, una descendencia, pero ahora me pides que lo mate. Pero vea cómo Abraham, aunque en las dos primeras fue más pasivo, en estas tiene que actuar. Porque recuerdan que quedamos en que dejó a los criados, dejó la mula, cogió al niño, cogió la leña, cogió el fuego, cogió a Isaac. Isaac no se le quedó, lo llevó también. Es más, en el camino Isaac le pregunta, ¿y el cordero? ¿Y el cordero? Ahí va, fresco, ahí va. Escúcheme. Génesis capítulo 22, versículo 9 dice, y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pare ahí, míreme acá. ¿Sabe qué? Este hombre creía tanto en Dios. Hablando en términos de los jóvenes de hoy, Abraham no le metió mente a esto. Abraham no se puso a razonar. Abraham dijo, Dios me dijo, yo lo hago. Y no solamente se levantó temprano, no solamente alistó a su hijo, no solamente alistó la leña. No. ¿Sabe? Dice la palabra que más o menos la edad que tiene Isaac en este momento es 20 años. O sea, no es un bebé. Es grande. Moreno, te lleva tu papá. ¿Qué pasa? Lo toma, alista, coloca la leña, arrodilla al chico, lo amarra, alza el cuchillo. Pregunto, ¿Abraham ama a Dios?
Ahora, volvamos a esto. En estos tiempos, eso sería demencial. Pero estamos hablando de ese tiempo, que cómo cambia cuando lo colocamos en nuestro tiempo, ¿verdad? ¿Cómo cambia cuando lo traemos acá? Pero Abraham, a pesar de lo que la gente pueda decir, él está entendiendo que está cumpliéndole a Dios. Hablaba ahorita en la clase que tenía, le preguntaba a las personas, ¿qué pasaría si usted en su trabajo, si usted en su lugar donde está, dijera, es que estoy renunciando a esto porque Dios me ha dicho que lo coloque él en primer lugar? Oh, qué bueno, y quiero seguir tus pasos. ¿Cómo se obtiene esa fe? No, la gente que nos dice, ¿usted está loco? ¿Usted va a renunciar a su sueño? ¿Va a renunciar a su trabajo? ¿De qué va? Vaya que le den allá de comer. O vaya tal cosa. Y nos van a criticar por tomar decisiones que de pronto para el mundo son absurdas. Yo recuerdo que cuando yo fui al pastorado, gracias a Dios, el tío que era conociera con mi papá lo tomó bien, pero alguien a quien me dio susto a mí decirle que iba a renunciar a mi profesión, a mi empresa, a todo lo que tenía porque me iba a ser pastor, era mi tío. Yo dije, ¿y ahora cómo le digo a este señor que no, que ahora va a ser pastor? Que dejé mis sueños de ser un gran empresario, que dejé mis sueños de montar una gran empresa, que dejé mis sueños de ser un gran comerciante, porque ahora quiero servir a Dios. Entonces Dios nos va a pedir esos sueños, pero después del versículo 11, después del versículo 10, el versículo 11 dice, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo diciendo, Abraham, Abraham. Y respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Pero quiero que usted se detenga en esto. ¿Hasta dónde permitió Dios que llegara Abraham? ¿Hasta dónde? O sea, no se lo dijo en la tarde y en la noche le dijo, no, mentiras, era... No, Dios no hizo eso. Dios permitió que él llegara hasta el último momento. Y en el último momento le dijo, conozco tu corazón, te estoy llevando a un nuevo nivel de fe. Estoy llevándote a que realmente tú creas que puedes creer en mí, que puedes confiar en que todo lo que yo te diga, en todo lo que yo haga contigo, va a ser de bendición para tu vida. Ahora, quiero explicarle algo porque acá vuelvo a empezar a tomar los dos mensajes, el profético y el de Abraham. Pero Abraham ya había sido justificado por la fe, dice la palabra, mas el justo por la fe vivirá. Abraham ya había sido justificado porque antes que naciera Isaac, antes que naciera Ismael, un día Dios estaba orando y le dijo, Dios, pero tú me quieres bendecir, pero ¿quién me va a heredar? Porque no tengo hijos y va a ser el esclavo que vive en mi casa, ¿quién me va a heredar? Señor, ¿cómo es esto? Una petición que Dios le hace. Estoy hablando de muchos años antes. Y en Génesis capítulo 15, versículo 4 al 6, dice que Dios le responde y le dice esto. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y leyó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas y las puedes contar. Y dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. No ha nacido Ismael, no ha nacido Isaac, pero ya Dios había declarado a Abraham como ¿qué? Como justo. Ahora, déjeme mezclar las cosas. Imagínense las promesas que Dios le venía haciendo de años atrás. Tu descendencia va a ser como las estrellas del cielo. Y ahora está en un altar a punto de matar a su hijo. Pero él tiene esa confianza y escúcheme, su fe ya lo justificó. Pero la obediencia que Abraham tiene al obedecer a Dios y llevar a su hijo a sacrificarlo, hace que él pueda llegar a otro nivel de fe. Por eso, Santiago, el apóstol Santiago no contradice a Pablo, porque Pablo es enfático en decir que el justo solamente vivirá por la fe. Y amén, porque así es. Y entonces a veces uno lee un texto en Santiago y dice, pero acá dice algo contrario. No, le va a mostrar que no dice nada contrario. Santiago capítulo 2, versículo 21 al 24 dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues cómo el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe.
Ahora, acá es enfático entender que Abraham no fue justificado por lo que hizo. O sea, haber preparado la leña, haber cogido al muchacho, amarradole las manos, levantado el cuchillo. No, 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 eso no fue lo que salvó a Abraham. Eso solamente fue una evidencia de que Abraham es obediente y de que Abraham cree que Dios sabe lo que está haciendo. Pero lo que realmente justificó a Abraham fue la fe que él tuvo en Dios. Ahora, la pregunta es, ¿cómo vio Dios que Abraham tenía fe? Pues Dios vio que Abraham tenía fe cuando él empezó a hacer lo que Dios le pidió que hiciera. Porque si Abraham no levanta el altar, si Abraham no amarra al hijo, si Abraham no está mostrando, bueno, está bien, mátelo usted, yo no lo voy a hacer. No, 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 usted es el que lo tiene que hacer. Usted es el que tiene que ver que está confiando en mí. Hay cosas que solamente puede hacer usted. Hay cosas que nadie puede hacer por usted. Hay decisiones que son solamente suyas. Y que usted no puede estar esperando a Dios y cambiaste de opinión. Dios, esperemos a ver si pasa algo. No, no, no. Si Dios te dijo algo, Abraham se levantó de mañana a hacerlo. Abraham no lo pensó, no lo postergó, no lo llevó más allá. Abraham dijo, Dios dijo, yo lo hago. Y ahí es donde mostró que su fe era efectiva por las obras que hizo. No fueron las obras lo que lo salvaron, lo que lo justificaron, pero fue la obediencia mostrada en sus obras. Así que demostró que tenía fe. Si estamos hablando que este año es un año de una fe en acción, quiere decir que Dios nos lleva a mostrar que nuestra fe se muestra en las obras que hacemos, que nuestra fe se muestra en la obediencia. Ahora te pregunto, ¿cómo estás en ese nivel de obediencia en Dios? Y no te estoy diciendo si y ya estás diezmando y estás llegando temprano al culto y estás haciendo tu devocional. No, no creo que ya estamos en eso como maduros, espero. Pero cada uno de nosotros sabe que hay cosas que Dios nos está pidiendo. Cada uno de nosotros sabemos que hay cosas que Dios nos está demandando. Cada uno de nosotros sabemos que Dios nos ha apartado. Escúchame, ¿tú entiendes qué significa que tú, joven, señorita, hombre, mujer que estás en un lugar, Dios un día te miró y te dijo, ven que tú eres de acá y no perteneces a otro lugar? Y que mi gloria no la comparto con nadie y que me perteneces a mí. Y cuando dice me pertenece a mí, no es a Icas. No, 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 no. Me pertenece a mí, Dios. Soy el que te compró, soy el que te rescató. Y eso es llevar una fe en acción y el Señor nos lleva a otro nivel. Así que nos admiramos de la fe que tuvo Abraham, pero yo no puedo pasar de largo, y escúcheme porque acá viene la otra parte del mensaje. Yo no puedo pasar de largo el mensaje de fondo que tiene esto. O sea, ya hemos dicho, wow, Abraham, y es imposible en nuestras fuerzas, pero por la gracia y por la unción del Espíritu Santo, y yo puedo creer y puedo mirar si hay algo que se esté robando la gloria de Dios y puedo quitarlo de mi vida. Pero no puedo perder el mensaje de fondo. Y es entender esto, y a mí, vuelvo a repetirlo, ya se lo dije al principio del mensaje, pero quiero que usted lo entienda. Y es que Abraham no entró en conflicto con Dios. O sea, a Abraham no se le chocaron los cables cuando dijo, ¿cómo así? Dios me promete una herencia, me promete una descendencia, y ahora en que me promete la descendencia me va a llevar a que lo mate. O sea, no entiendo cómo es. No, no. Abraham no entró en ese conflicto porque Abraham sabía que Dios es Dios sobre toda circunstancia y situación y que Dios cumple su propósito a pesar de cada situación y cada circunstancia. Por eso en Hebreos, otra vez volviendo a Hebreos, versículo 19 dice, pensando que Dios, está hablando a Abraham, es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Qué es lo que está diciendo que le volvió a recibir? ¿Cómo recibió Abraham a Isaac? Como fruto de una promesa. O sea, era imposible que Abraham concibiera un hijo. Era imposible. Mas, sin embargo, Dios le trajo el hijo. Le trajo la bendición. Pero ahora lo que dice en sentido figurado es que estuvo a punto porque Dios esperó hasta el último momento. O sea, tuvo que levantar a Abraham el cuchillo para que Dios le dijera detente. Y lo que está diciendo es, ahora que conozco que me amas, pero es como si Isaac, que ya estaba a punto de morir, volviera de los muertos y volviera a ser la alegría. Vea, esto no lo dice la Biblia, esto es mío. Y déjeme ser emocional si quiere. Pero yo creo que cuando Dios le dijo a Abraham, suelta ese cuchillo, él soltó el cuchillo y lo que hizo fue abrazar a su hijo y llorar.
Porque dijo, no era fácil lo que Dios me estaba pidiendo. Y lo estaba haciendo porque amo a Dios, porque lo quiero, porque es lo más importante en mi vida. Pero ahora le doy gracias porque puedo abrazarte, porque no te fuiste. Eso fue lo que pasó allí. Y Abraham probó que amaba a Dios con todo su corazón, que lo quería. Por eso dice que como que él creía que aunque volviera de los muertos. Pero Abraham confió, y su confianza está en obedecer. Pero Abraham nunca dudó que la promesa de Dios se cumpliría. Y no estoy diciendo, de pronto llega otro hijo. No, no porque la promesa era en Isaac. Así que Dios sabía o que Dios iba a hacer algo, o escúcheme, aunque Dios tenía el poder de retraer de los muertos a su hijo, de resucitarlo. Por eso es que él dice eso: obedezco porque confío en Dios. Ahora, escúcheme, porque vuelvo y le digo, Abraham no hizo nada espectacular. No abrió el mar rojo, no caminó sobre el agua, no. Pero Abraham tenía una fe tan férrea en Dios que él creía que él tenía el control. Así que lo que sigue en la historia, porque podríamos decir, ahí terminó la historia y Abraham fue aprobado. ¡Wow! ¡Qué hombre de fe! Pero la historia no termina ahí. Porque la historia termina con algo que le muestra a Abraham el tremendo amor de Dios, pero también nos muestra a nosotros el tremendo amor que Dios nos tiene. Sigue diciendo Génesis 22, versículo 13 al 14. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto, dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Escúcheme, la fe de Abraham, la obediencia de Abraham, la obra de Abraham hizo que Dios dijera, ok, este hombre realmente me ama, este hombre realmente me ha puesto en el primer lugar de su vida, este hombre realmente no ha permitido que Isaac se convierta en un ídolo en él, sino que me sigue amando a mí por encima de todo. Por eso voy a perdonar la vida de su hijo, por eso no lo voy a asesinar. Pero hay algo que pasó. El altar ya estaba hecho. Y Abraham, aunque era una orden de Dios, Abraham ya tenía que presentar un sacrificio. Y acá es donde yo veo la misericordia de Dios. Porque en ese momento, cuando estando en el desierto, Abraham ve ese cordero enredado en unos matorrales y lo toma. Ese cordero se convierte en el sustituto de Isaac. Ese cordero ocupa el lugar que minutos antes había ocupado Isaac. Quien debería estar ahí era Isaac. Quien debería morir era Isaac. Pero Dios le provee a Abraham un sustituto. Pero años después, años más adelante, Dios te provee a ti y me provee a mí un sustituto. Y en el lugar donde tú deberías estar, y en el lugar donde yo debía estar, por ser una generación perversa, por ser una generación malvada, por haberle volteado la espalda a Dios, por caminar en contra de sus mandamientos, Dios toma a su hijo. Y en el lugar en el que tú deberías estar, porque tú o yo eran los que deberíamos estar en esa cruz, Jesús se coloca en ese lugar. Ahora, Dios el Padre no es loco. Dios el Padre no es sádico. Dios el Padre es un tremendo Dios de misericordia y de amor, que por amor a una humanidad perdida y desolada, entregó él sí a su hijo para que se colocara en el lugar tuyo. Y Cristo es la provisión de Dios para tu salvación. Cristo es la provisión de Dios para tu vida. Por eso 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Y lo que Dios quiere es que mi fe hoy esté puesta en ese Dios, que aunque yo no entienda lo que Él está haciendo y aunque no comprenda cómo está actuando, en medio de las situaciones Dios es Dios, y en medio de las situaciones Dios
cumplirá su propósito. Démosle un aplauso al Señor, porque Él es bueno. Ahora escúcheme, yo sentí del Señor que tengo que hacer algo más, porque estoy hablando del nombre que es sobre todo. Y aquí yo quiero decirles algo como iglesia. Y es que pasó algo en nuestro país en esta semana, que muchos lo vieron como chiste, que muchos lo vieron como memes. Pero usted y yo hemos entendido el concepto de autoridad. Y cuando una palabra sale de alguien que tiene autoridad, esa palabra pesa. Y creo que como nación deberíamos pedirle perdón a Dios. Porque resulta que no fue cualquier persona, sino fue el presidente de la República de Colombia que blasfemó abiertamente el nombre de Cristo, que dijo que era un absurdo que le hubieran puesto el nombre de Cristo, porque según él Cristo era igual de rebelde a él, igualándose a Dios, y que Jesús, como cualquier hombre, había tenido relaciones sexuales con María Magdalena. Más allá de ser algo jocoso de una persona incoherente o loca, son declaraciones de un jefe de Estado. Y acá yo quiero decirle que aunque siempre he hablado de que debemos respetar las autoridades, también les he dicho que respetamos las autoridades, pero que no estamos con las autoridades cuando lo que hacen está en contra de Dios. Y esto que él dijo fue una blasfemia. Y esto que él dijo atenta contra la fe. Escúcheme, yo sé que muchos conocen la persona, pero si yo les he dicho acá que a mí me molesta que un sacerdote salga a decir que el man está vivo, porque me parece igualado, me parece que no respeta el nombre de Dios, que no respeta la dignidad de Dios, pues esto es mucho más tremendo que decir que el man está vivo, porque es blasfemar a Dios. Y quiero decirle que no me interesa su línea política o ideológica, pero que sí está mal que como nosotros como cristianos coloquemos nuestra confianza en personas que abiertamente se declaran contradictorias a Dios y que piensan que Dios es algo que no tiene poder o que no tiene peso, o que ellos se sientan con el derecho de igualarse a Dios, de pisotear su nombre y de llevarlo a rebajarlo y a nombrar su nombre por el piso. Porque estamos hablando de que Cristo es el sustituto nuestro. Así que yo quiero no solamente que en esta mañana oremos pidiendo perdón a Dios por lo que nuestro presidente dijo, porque es que es autoridad. Porque es que no lo dijo el loquito de la esquina, no lo dijo el señor de la empresa tal, no, lo dijo el presidente que nos representa a cada uno de nosotros. Y por eso es tan dura esta declaración. Y en serio, y estoy pensando si voy a preparar una prédica sobre esto, pero yo no le voy a decir por quién vote o por quién no vote, porque es algo personal. Pero sí le voy a pedir que su voto sea la luz de la palabra. No vamos a encontrar ningún candidato perfecto, no lo hay. Pero sí podemos pedirle a Dios que nos guíe. ¿Sabe? Yo dije que Abraham hoy sería censurado. Y sí, en las redes sociales como dicen los jóvenes, lo funarían, si es la palabra, lo funarían en las redes sociales. Pero escúcheme, un día váyase al bienestar familiar y pregunte cuántos abortos hay al día. Y esos son sacrificios. Y gobiernos como los que tenemos en este momento aplauden y promocionan eso. Así que si somos hijos de Dios realmente, tenemos que entender que nuestros principios están en la palabra. No le estoy haciendo publicidad política a nadie, no le he dicho ningún nombre. Pero le estoy diciendo que tenemos que ser sensatos y responsables. Porque el nombre de Dios se respeta. Y los principios de Dios se respetan.